Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida nuevamente a este nuevo servicio. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo de su palabra, aprendiendo cada día un poco más de Él. Esperamos que esta semana sea de bendición para ustedes, que los temas que traigamos durante toda la semana puedan estar ustedes ahí atentos para que vayamos así creciendo, tanto espiritual, como personalmente con Dios. En el día de hoy queremos enviarles un saludo de parte de nuestros pastores, de nuestro pastor Hilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares, y de parte de nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. También saludamos a nuestra hermana Evelyn, Dios me la bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, todos los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo por las redes sociales. Les agradecemos una vez más. Esperamos que este inicio de semana sea muy bendecido para cada uno de ustedes, amigos, visitas que nos están siguiendo aquí en las redes. Para nosotros de verdad es un placer, es un privilegio de verdad el poder estar compartiendo lo que es el ministerio, el pan nuestro de cada día. Sabemos de que esto está siendo de gran bendición, tanto como para nosotros, también para ustedes ahí en cada uno de sus hogares. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio en esta hora y damos ahora la bienvenida al pastor invitado de este día, que es nuestro pastor. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio en esta hora. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Sí, Dios los sí, bendiga. sí. Hola. Sí. Dios le bendiga, pastor, perdón, que no lo escuchaba bien. Sí, damos la bienvenida a nuestro pastor Roosevelt Soto. Pastor, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto poder estar aquí con vosotros en esta tarde. Muy contentos de esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios en esta tarde. Amén, pastor. Gracias a Dios que nos da el privilegio de tenerlo aquí con nosotros, compartiendo y enseñándonos de la palabra de Dios en esta ocasión. Pastor Roosevelt, ¿nos puede por favor dirigir una oración para que Dios sea bendiciendo este nuevo día, este tema, que sea de gran bendición para todas las personas que nos ven? Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, en esta hora, por permitirnos salir por este medio, por esta plataforma, todos los que nos están escuchando, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, que seas tú tomando el control. Gracias te damos, Señor, por este medio, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Amén, pastor. Bueno, pastor Roosevelt, nos gustaría saber un poco más de usted, de su vida, de su testimonio, de cómo inició usted la iglesia con su esposa allí en Salamanca. Bueno, ¿cómo iniciamos? Pues la verdad que es como todo lo que se inicia es duro, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Bueno, quiero comentarles un poco de dónde soy yo. Yo soy de Ecuador. Llevamos ya más de 20 años aquí en España. Yo me casé aquí conocí a mi esposa. Estudié en Madrid. Yo vengo de la Iglesia Tabernáculo de Vida, de la Iglesia del Pastor Garizones. Y bueno, allí estudié en Madrid y después de haber estudiado a los 5 años salí a la obra y me enviaron aquí a Salamanca. No ha sido fácil, todo hay que decirlo, pero gracias a Dios estamos viendo los resultados, estamos viendo los frutos de lo que Dios tenía preparado aquí en Salamanca y llevamos aquí en Salamanca pues eh, vamos a hacer 10 años, justamente este año hacemos los 10 años, el aniversario, queremos hacer algo bonito y estamos viviendo los frutos de lo que Dios ha hecho. Bueno, mi esposa Patricia es de Ecuador también, tenemos dos hijos, Sergio y Steven, y gracias a Dios pues son mi apoyo en la obra, la verdad que Dios me ha bendecido con una preciosa familia, mi esposa que me apoya mucho en el ministerio, mis hijos igualmente son un apoyo muy incondicional en la obra y la verdad que en ese aspecto soy muy, muy bendecido.
Amén, amén, pastor. De verdad que es un privilegio para nosotros el que usted haya podido aceptar esta invitación para compartir hoy un tema muy importante que sabemos de que va a ser muy edificante para todos. Amén. Y se trata acerca Amén. el tema se trata acerca de haciendo discípulos. Amén. Pastor, ¿qué nos podría usted decir ya para entrar en materia con el tema? ¿Qué nos podría usted decir qué es discipular? Bueno, discipular prácticamente es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 4:19 el Señor les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de almas. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces es un mandato de nuestro Dios de hacer discípulos. ¿Quiénes pueden hacer discípulos? Yo creo que todos los que estemos dispuestos a servirle a Dios, todos los que estemos entregados en cuerpo y alma a buscar el reino de Dios y su justicia, nos vamos a poner en el lugar de las almas que aún no conocen a Cristo. Así como alguien un día se tomó el tiempo de hablarnos de Cristo, de hablarnos de este precioso evangelio, yo creo que es lo que podemos hacer nosotros por el prójimo. No olvidarnos, ya somos salvos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero el mandato es de llevar esta palabra, este tesoro que tenemos en nuestras manos, a las almas que aún no conocen a Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Así es. También, pastor, tenemos otra pregunta y es, ¿cuál es la diferencia entre miembro y un discípulo? Entre miembro y discípulo, bueno, hay mucha diferencia, por decirlo de alguna manera, porque el miembro hay que decirle lo que hay que hacer, al discípulo siempre está dispuesto y sabe lo que hay que hacer. Yo siempre le digo a la congregación, al miembro tienes que decirle que ore, tienes que decirle que ayune, tienes que decirle que no faltan los cultos, pero al discípulo siempre está dispuesto a orar, a ayunar, el discípulo siempre está dispuesto en colaborar en todo lo que haga falta en el nivel eclesiástico o en todas las áreas que podemos desempeñar en el nivel eclesiástico. Entonces, la diferencia es muy grande porque en realidad Dios nunca mandó a ser miembros, Dios mandó a ser discípulos, fue muy específico de hacer discípulos. Yo, por ejemplo, en mi vida propia, en lo personal, nunca me gusta hablar, yo tengo tantos miembros, siempre me gusta Amén. decir, yo tengo tantos discípulos. Amén. Entonces, por ejemplo, hemos bautizado tantas personas, hemos bautizado tantos discípulos, y yo pienso que la diferencia es esa, ¿no? De que el discípulo siempre está dispuesto a obedecer y el miembro tiende a resentirse, tiende a no obedecer, tiende a no llevar en serio como a llevar la palabra de Dios. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias por esa información. También nosotros queríamos saber, pastor, ¿por qué yo debo de hacer discípulos? ¿Por qué yo debo de hacer discípulos? ¿Por qué? Podríamos describirlo de la siguiente manera, porque es un mandato. Por ejemplo, si nos vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo 4:19, dice, seréis pescadores de almas, dijo el Señor. También fue lo primero que le dijo en la escritura que encontramos en Marcos 5:19. Al ganadero le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces yo pienso que es un mandato que el Señor nos mandó a hacer a todos. Amén. Amén, amén. Amén, así es, pastor. Pastor, ¿por qué debo hacer un discípulo? ¿Por qué? Bueno, pues, porque es un mandato y porque en realidad yo siempre debo pensar en, más que un mandato, pensar en la vida del prójimo, que yo demuestro el amor al prójimo, porque nos podemos dar cuenta si una persona no está bien discipulada, siempre va a tender a flaquear, siempre va a tender a tener fracasos en el camino espiritual. Entonces, no hay nada más triste,
ver una persona mal discipulada, que luego vamos a ver en su crecimiento espiritual, vamos a ver los efectos porque no fue bien discipulada. Como pastor me puedo dar cuenta que muchas de las veces llegan muchas personas a nuestra congregación de otras congregaciones, de otras iglesias, ya sea de otros países, y la verdad que yo me quedo alucinado, por decirlo de alguna manera, porque hablando en confianza, por ejemplo, nosotros somos una iglesia que ayunamos mucho, tenemos vigilias, y muchas de las veces me preguntan, pastor, ¿qué es el ayuno? Entonces me doy cuenta que no fueron discipulados como dice la palabra. Hablamos de oración de la madrugada y dicen, pastor, pero a esa hora tenemos que orar. Entonces me doy cuenta que no fueron formados, no fueron discipulados como dice la palabra, como dice la escritura. Amén. Amén, amén. Entonces yo creo que es muy importante discipular para que esa persona que recién llega a la congregación, que recién llega a la iglesia, empieza como miembro, pero la misión es que no siempre se quede como un miembro, sino que llegue a ser realmente un discípulo de Cristo. Amén. Amén, amén. Amén, pastor. ¿Y cuál sería la importancia de hacer discípulos? La importancia que un día Dios nos va a recompensar, ya que el trabajo para el Señor nunca es en vano. La Biblia dice que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Sí, Y yo amén. siempre le digo, por ejemplo, aquí a Tabernáculo de Adoración, que el tiempo de trabajar en el ministerio es aquí, porque en el cielo ya no tenemos que discipular a nadie. En el cielo prácticamente vamos a disfrutar de vivir una eternidad con nuestro Dios. Y ahora es el tiempo de llevar a cabo lo que nos fue encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice la palabra. Amén. Entonces Amén. es importante, digámoslo en todos los aspectos, porque yo debo darle la importancia del mandato y al mismo tiempo la importancia de ganar una alma, porque como lo dije hace un momento, alguien se tomó el tiempo para discipularme a mí, alguien se tomó el tiempo para discipularlas a vosotras, y vosotras ahora mismo estáis haciendo un trabajo, estáis desempeñando un trabajo que alguien se encargó de discipularlas. Amén. Amén, amén. Amén, sí, de verdad que este trabajo es muy importante porque así cada Amén. persona que va llegando a la iglesia no se queda simplemente allí como un miembro, como un asistente más o llenando una silla, sino que también se vuelve una persona activa dentro del cuerpo de Cristo. Efectivamente. Amén, es muy importante lo que nos dice Pastor. ¿Y cuál es la meta del discipulado? La meta del discipulado, que crezca espiritualmente, que él se convierta en un maestro y vaya a hacer lo mismo, ¿no? Que vaya a hacer discípulos así como nos discipularon a nosotros. Yo siempre digo que es bonito discipular porque hay muchas maneras de discipular. Podemos discipular con la palabra, podemos discipular con nuestro testimonio, podemos discipular por medio de la predicación, pero lo más importante, yo pienso que la mejor manera de discipular es ser guiados por el Espíritu Santo, sentir la necesidad del prójimo y estar atentos que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros tenemos esa perspectiva de ayudar al prójimo, de discipular, siempre estar dispuestos a no juzgar, sino a echarle la mano si alguien cayó, si alguien cometió un error, decirle, bueno, aquí estoy yo te voy a ayudar. A alguien a mí me dio la oportunidad y estoy aquí pues para cumplir ese papel, ¿no? De discipular y que tú hagas lo mismo que un día hicieron conmigo. Amén. Amén, amén, así es, pastor. ¿Y qué pasa con una iglesia, pastor, que no está discipulando? Una iglesia que no está discipulando, podríamos decirlo que es una iglesia que a tiempo futuro va a tener problemas. Amén. Va a tener problemas en el ámbito de que ahí sí realmente va a tener miembros y no va a tener discípulos. Y realmente las estadísticas dicen que un pastor puede pastorear entre 60 a 80 personas. Si la membresía crece, lo mejor que puede hacer el pastor es tener discípulos que le ayuden a discipular,
porque no todo el trabajo lo puede hacer el pastor. En realidad el trabajo de discipular, la palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, si preparamos estas personas, estos obreros a discipular, vamos a ver un trabajo recompensado, porque estamos haciendo un trabajo con bases sólidas, en base a lo que hizo el Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a la Escritura, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, Él formó 12 hombres en el transcurso de 3 años y medio. Entonces, él no se enfatizó en ganar multitudes, se enfatizó en formar simplemente 12 hombres y a partir de esos 12 hombres somos nosotros productos de esa formación de nuestro Señor Jesucristo, que Él formó los primeros 12 discípulos. Ahora, aún estando el Maestro, estando el Rey de Gloria con ellos, uno le falló, ¿no? Siempre va a haber... Eh, eh, digámoslo de alguna manera, situaciones adversas en el camino, que muchas de las veces no las entendemos, que ya hemos conocido a Cristo y a lo mejor miramos a otro lado, pero es maravilloso ver cómo las almas son transformadas, renovadas por Dios por medio de la palabra. Amén. Y entonces yo pienso que no hay dinero, no hay nada que pueda suplir ver una persona transformada al 100% por el poder de la palabra. Sí, así es, pastor. De verdad que creo que el ejemplo más grande que nos dio el Señor Jesucristo fue muy bonito al haber discipulado, haber guiado con el ejemplo a Amén. a sus discípulos. Pastor, ¿cuánto tiempo un líder debe invertir haciendo o formando un discípulo? ¿Cuánto tiempo? Yo pienso personalmente, hermana, que no hay un tiempo estipulado porque no todos somos iguales. Amén. Cada persona es un mundo diferente. Hay personas que a lo mejor llegan a la iglesia y usted está con ellos 3 meses y usted ve un nivel de crecimiento impresionante. Todo depende de la disposición de la persona de querer aprender, la disposición de que realmente quiere buscar de Dios de corazón. Entonces, la Biblia habla del sembrador, ¿no? De la tierra, de la semilla que cayó en buena tierra, la que cayó en espinos. Entonces, todo depende de la disposición, no del maestro tanto, sino de la disposición de la persona. Ahora, bien se dice que hay muchas personas que a lo mejor en 3, 4 meses usted puede ver un crecimiento espiritual que usted ve, wow, cómo esta persona ha crecido y usted ya lo pone a que él vaya a discipular y que vaya a ayudar. Pero hay personas que a lo mejor puede pasar un año, Amén. pero también yo creo que Dios nos prueba a ver si realmente amamos al prójimo y tenemos esa entrega al 100% de no darnos por vencidos, ¿no? Así como Dios nunca se dio por vencidos con nosotros, porque Sí, algunas veces amén. fallamos, cometimos errores, pero Él siempre ha sido fiel, siempre ha estado ahí. Y yo pienso que un tiempo estipulado, yo creo que no habría, simplemente es la disposición de la otra persona. Pero hay un factor muy importante en esta pregunta, que es una muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, en nuestra congregación, siempre para dar un estudio bíblico, siempre para dar un discipulado, lo primero que hacemos es poner a esa persona en ayuno y oración, que sea Dios tocando su corazón, quitando la venda de sus ojos, para que la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo pueda cambiar a esa persona. La escritura me dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Amén. Entonces, cuando yo voy al altar y le digo, Señor, te pongo a Juan, te pongo a Berta, te pongo a cualquier persona, la traigo delante de tu presencia, te pido perdón por sus pecados, quita la venda de sus ojos, el Espíritu Santo comienza a obrar en esa persona. Y eso es Amén. maravilloso cuando vemos que Dios respalda la oración, entonces esa semilla comienza a dar frutos en esa persona en cual estamos trabajando. Amén. Amén, amén, pastor. O sea que usted con esta respuesta que usted nos ha dicho, se podría decir de que es también muy importante que el líder esté muy pendiente, ¿no? De la persona en ayuno, en oración y como usted dijo, llevar en oración y en ayuno para que la palabra pueda comenzar a hacer efecto en la otra persona.
Amén. Efectivamente, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, antes de escoger a los 12 discípulos, Él estuvo una noche entera orando, ¿no? Amén. Como quien dice, pidiendo dirección. Y nosotros como pastores, al de menos, yo creo que todos los pastores lo hacemos. Siempre estamos clamando, Señor, manda líderes, manda personas comprometidas, manda personas que tengan hambre y sed de ti. Y Dios contesta y de la noche a la mañana comienza a llegar gente que tiene hambre, gente que tiene esa hambre de conocer el Evangelio. Amén. Nosotros este domingo, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita. Fue el primer domingo que abrimos nuestra congregación después de la cuarentena y la verdad que nos quedamos alucinados porque hemos estado ayunando, hemos estado con mucha oración, clamando a Dios porque Dios tome el control y nos quedamos alucinados porque llegaron más de 50 personas nuevas. Entonces dije, wow, cómo Dios ha contestado. Pero no solamente con las personas nuevas, sino el trabajo que hay por delante de disipularlos, de estar pendiente de ellos, de hacer las llamadas de conciliación y todas estas cosas. Entonces nos damos cuenta que Dios responde lo que dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Ahora, muchas de las veces fallamos como pastores que oramos, llegan las almas, como quien dice, entran por la puerta delantera y se van por la puerta trasera, porque no hay un control o no hay una estrategia de, de, de estar pendiente de lo que Dios está enviando, del avivamiento que estamos pidiendo. Entonces, es muy importante estar pendiente de las almas, que no se nos escape uno. Si llega uno, como que lleguen 100, para Dios todas las almas son importantes. Entonces, es muy importante el trabajo que desempeñemos a nivel liderazgo. Entonces, es muy importante si yo tengo un liderazgo bien discipulado, eso va a caminar como los rieles de un tren. O sea, las cosas van a funcionar cuando estamos pendientes de las almas que Cristo envía para que les prediquemos la palabra. Amén, amén, pastor. ¿Y qué requisito, pastor, debe de tener una persona para ser un discípulo? ¿Qué requisito? Bueno, los requisitos que primordial, lo que dice la Escritura, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas importantes es que eh, el que se inicie para ser un discípulo, que sea una persona de oración, que sea una persona que tenga conocimiento de la palabra, pero sobre todo que sea una persona guiada por el Espíritu Santo, que tenga esa sensibilidad al prójimo, esa sensibilidad a las necesidades, porque muchas de las veces tenemos que entender entre misión y visión no es lo mismo. Entonces, cuando yo entiendo esta perspectiva, voy a reducir realmente lo que es estar preparado para ganar una alma. Yo siempre le estoy diciendo a la congregación que todos formamos parte de un propósito en el reino de los cielos, pero tenemos que entender que no todos son predicadores. Tenemos que entender que no todos son cantantes. Yo siempre le digo a la congregación, a mí no me pongas a cantar porque comienza a llover, eso no es lo mío. Entonces, pero a mí dame una Biblia, dame un micrófono y predico en el desierto, ¿no? Entonces, yo creo que eso nace en el corazón, eso lo llevamos, lo vivimos, pero yo pienso que cualquiera puede ganar almas, cualquiera puede discipular. Si nosotros nos damos cuenta en el verso que hemos leído del ganadero, el ganadero, el Señor le dice, ve a tu casa y cuenta los tuyos. O sea, prácticamente le estaba diciendo, con tu testimonio tú vas a ganar almas, con tu testimonio tú vas a discipular. Entonces, es una manera de ganar almas, pero siempre la disposición que tengamos para el reino de los cielos, que eso es muy importante porque muchas de las veces pueden venir muchas personas que a lo mejor buscan púlpito, pero no se trata de buscar púlpito, el mayor púlpito yo siempre digo que está en la calle, que es donde están las almas, que es donde realmente hay un campo fértil para ganar almas, hay una mies mucha, dice la palabra, y los obreros pocos. Entonces yo pienso que
todos podemos hacerlo, pero también depende de la disposición de cada persona. Amén, pastor. Sí, es verdad, pastor. ¿Y qué podemos hacer cuando un líder está discipulando y por el mismo hecho de estar en ese liderazgo, este líder cambia? Digamos, se puede llenar como de ego o, o vanagloria. O sea, ¿qué podemos hacer para como evitar estas cosas? Es una muy buena pregunta, porque siempre tenemos que tener en mente que no somos nosotros, es Dios. Nunca olvidarnos de las raíces de donde salimos. Ahora, cuando usted dice qué podemos hacer, ¿se refiere a qué hacer como, con el líder o qué hacer como pastor? Las dos, o sea, como pastor, ¿qué se podría hacer? Y si le está pasando a un líder, ¿qué puede hacer ese líder para evitar? Bueno, como líder, en primer lugar, obviamente, ayudarle, ¿no? A aconsejarle, decirle, mira, las cosas no son así, en realidad toda la gloria y toda la honra es para Dios, o sea, nosotros sin Dios nada podemos hacer. Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a enseñar. Yo he visto pastores que muchas de las veces no dan la oportunidad por miedo a perder el cargo, por miedo de que alguien sepa más que ellos. Y en realidad yo siempre digo que si Dios te puso en una iglesia, nadie te va a quitar de ahí. Él es el que pone y Él es el que quita, ¿no? Entonces, yo pienso que muchas de las veces cometemos errores por falta de conocimiento. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si hay un líder que está discipulando y como bien dice usted, a lo mejor pierde el horizonte, pues yo pienso que lo lógico sería sentarse con él, hablarle, hacerle entender que hay maneras de predicar, que no somos nosotros, que nunca se nos suba a la cabeza, porque en realidad no somos nosotros, toda la gloria y toda la honra siempre debe ser de nuestro Señor Jesucristo. Yo, por ejemplo, tengo una forma muy peculiar en los pentecostales de Salamanca, que nosotros, por ejemplo, no subimos bautismos a las redes sociales, ¿no? Podemos tener 10 como podemos tener 100, porque en realidad yo digo, si yo subo y yo digo, bueno, yo he bautizado 40, he bautizado 50, habrá iglesias que a lo mejor no han bautizado uno, ¿me entiende? Entonces yo pienso que las almas no son un trofeo, las almas son de Cristo. Entonces, todo depende de la perspectiva del líder o la perspectiva del pastor, la humildad, porque en realidad todo lo que logramos, todo lo que hacemos, toda la gloria, yo es mi manera de pensar que debe ser para Cristo, ¿no? Independientemente que gane uno como gane 50, como gane uno como gane 100. Entonces, toda la gloria, nunca se nos debe olvidar que toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, así es, pastor. De verdad que está siendo muy edificante este tema y queríamos saber también, pastor, acerca de que si yo no hago discípulos, si, Perdón, repítame que no le sí, escuché. sí, si yo no hago discípulos, pastor, ¿será que Dios me va a juzgar porque no estoy haciendo discípulos? Si usted no hace discípulos, lo que pasa que es una pregunta, como le explico, que conlleva, es una muy buena pregunta. Tenemos que saber a qué le llamamos a ser discípulos, porque hay muchas maneras de ser discípulos. No solamente hacer discípulo es predicar o sentarme con alguien a darle un estudio bíblico. Cuando me refiero a ser discípulos, me refiero, yo puedo estar ganando almas, puedo discipular a alguien con mi testimonio, a lo mejor sin decir una palabra, ¿me entiende? Amén. Entonces, muchas de las veces hay personas que no tienen la facilidad de palabras, que usted les da un micrófono y a lo mejor se desmayan en el púlpito. Entonces, no es el don de ellos, pero son unas tremendas personas repartiendo tratados, son unas personas tremendas recibiendo a las personas en la puerta de la iglesia. Entonces yo pienso que todos aportamos un grano de arena, desde la persona, desde el ujier, desde el recepcionista que recibe a la persona, ya está siendo partícipe de hacer discípulos, ¿me entiende? Sí, amén. Porque yo, por ejemplo, les digo a los sugieres o a la recepción,
que uno de los departamentos más importantes que a lo mejor no le damos importancia es recepción, porque de la atención como yo reciba a la persona nueva, depende si esa persona regresa o no regresa. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si recepción no hace un buen trabajo, el que hace discípulos, ¿a quién le va a dar el estudio bíblico si no ha habido una buena atención a la primera persona que llegó? Entonces yo pienso que es un cúmulo de trabajos en equipo, desde recepción, desde limpieza, desde proyección, eh, desde las cámaras. Entonces, todo yo creo que ponemos un granito de arena, todo depende cómo, de qué perspectiva lo veamos, ¿me entiende? A lo mejor usted puede ver una persona que nunca predica, pero usted lo Amén. ve que siempre está limpiando la iglesia, ¿me Sí, entiende? amén. Entonces, el que está dando un estudio bíblico se está sentando en una silla que no la limpió el que está dando estudio bíblico, sino una persona que parece que nadie la vio, pero Dios lo está viendo, que está desempeñando un papel muy importante. Amén. Amén, amén. Amén, así es. Yo creo que todos somos importantes dentro del ministerio y de la casa de Dios. Es como un sistema. Si la primera pieza falla, falla ahí todo. Entonces, Efectivamente. por eso es importante, como lo dice usted, desde la puerta, desde la entrada, estar ahí con la sonrisa, estar allí pendiente de las personas, para que así estas personas se vayan como también nos lo ha dicho mucho nuestro pastor, que puede que tal vez la prédica o tal vez la alabanza no le llegó, pero se quedó con el saludo que le dieron en la puerta o se quedó con la sonrisa que Efectivamente. le dio un hermano. Entonces yo creo que todos estamos discipulando de alguna manera, aportamos un granito de arena con nuestra actitud hacia las almas que llegan a la iglesia. Amén, así es. Amén. Pastor, también nos podría dar ejemplos bíblicos de líderes que hayan también hecho a discípulos. Yo pienso que el mayor líder que yo admiro es Jesucristo. Yo Amén. pienso que el mayor ejemplo y el mayor modelo que podemos encontrar en la palabra, en la escritura, es Jesucristo. Luego podemos ver a Moisés, luego podemos ver a Josué, o sea, grandes hombres de Dios, pero yo siempre me pongo la mirada cómo él trató a los discípulos, cómo él formó a los discípulos, cómo les hablaba por medio de las parábolas, cómo él les hablaba y al mismo tiempo les enseñaba, los exhortaba, pero siempre lo hacía con amor, ¿no? Entonces, una de las áreas que más admiro de nuestro Señor Jesucristo, que Él escogió sus discípulos, pero Él no hizo acepción de personas. Hubieron pescadores, hubieron cobradores de impuestos, hubieron doctores, hubieron, o sea, de toda clase social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo admiro por decirlo de alguna manera, el modelo de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo desempeñó y cómo lo hizo Él. Y yo siempre algo que recalco, y es una muy buena pregunta, Amén. que muchas de las veces queremos hacer un discípulo en 2 meses Amén. o en tiempo récord. Y yo siempre me he preguntado por qué el Señor se tardó 3 años y medio en formar a los discípulos. Invirtió tiempo, pero luego vemos los frutos que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por el Evangelio. Y yo siempre digo algo, que una persona bien discipulada, luego vamos a ver los frutos a tiempo futuro. Entonces, el mejor ejemplo, yo lo puedo decir que admiro en mi vida personal, es Jesucristo, mi mayor maestro, por decirlo de alguna manera, es Jesucristo. Amén, amén, pastor. Así es, nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran, como quien dice, legado, ¿no? De cómo nosotros podemos comenzar a actuar para ser discípulos, tanto como nosotros, como también para formar discípulos. Amén. Amén. Incluso me gusta mucho cuando él, antes de ser crucificado,
me acuerdo que después de la Santa Cena les lava los pies a ellos, ¿no? Y entonces él dice, Amén. el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Qué nos estaba Amén. diciendo? Nos estaba dando un ejemplo de Amén. cómo hacerlo, realmente cómo amar al prójimo. Y yo pienso que es una de las maneras más prácticas y un ejemplo más práctico, el de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios hizo lo que hizo en ejemplo como lo deberíamos hacer nosotros. Sí, amén, así es, pastor. Pastor, ¿será que usted nos puede volver a repetir para la audiencia que no se había conectado y que recién se está conectando en estos momentos, la primera pregunta que es acerca de qué es discipular para que la gente pueda entender de lo que nosotros estamos hablando? Discipular, bueno, sí, la pregunta fue de hacer discípulos. Discipular es obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y quién puede discipular? Siempre lo habíamos hablado que lo podemos hacer todos. En el libro de Mateo, como les habíamos hablado al principio, 4:19, les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de almas. Entonces, pescadores de almas en realidad se está refiriendo, ya una vez que les predicamos la palabra, el paso siguiente es discipularlos para que ellos desempeñen el día de mañana lo mismo que hicieron por nosotros. Amén. Entonces yo les había puesto también el ejemplo en Mateo 4:19, ser pescadores de almas, pero también fue lo primero que le dijo al ganadero, ¿verdad? En Amén. Marcos 5:19, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este hombre prácticamente no tuvo un instituto bíblico, no tuvo teología bíblica, simplemente obedeció lo que nuestro Señor Jesucristo lo mandó. Y yo siempre digo que la mejor escuela es obedecer a Dios, la mejor dirección es obedecer la voz del Espíritu Santo. Si el Señor nos manda, si el Señor nos dijo ir y hacer discípulos, es porque lo íbamos a poder hacer. Ir y hacer discípulos era porque había un campo fértil para predicar la palabra. Y yo pienso que todos lo podemos hacer si hay una disposición desde nuestro corazón de ganar almas para el reino de los cielos. Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos predicaron, nos bautizamos y sentimos ese gozo, yo pienso que todos tenemos ese deseo de ganar almas, ¿verdad? De Amén. predicar a nuestra familia, a nuestros vecinos, de hablarles de este evangelio, de predicarles de este Cristo que salva, que restaura. Entonces, es muy bonito cuando entendemos realmente lo que es discipular, lo que es ganar una alma. Amén. Amén, así es, pastor. Como le decía usted, cuando uno llega, llega con ese gozo, como con esa alegría de que comienza uno una nueva experiencia en la vida y Dios lo toma a uno. Y pastor, ¿qué pasa con estas personas que se bautizan, comienzan bien, empiezan su proceso de discipulado, pero con el tiempo van perdiendo este gozo y hasta se apartan? ¿Qué, qué pasa por qué pues, sucede esto? Lo que pasa es una pregunta muy comprometida y es una pregunta, una muy buena pregunta. Yo pienso que el hermano Edilberto también creo que lo hace. Nosotros hacemos un programa, le hablo en lo personal, ¿no? Amén. Nosotros hacemos un programa que se llama un encuentro. ¿En qué consiste el encuentro? El encuentro consiste, es como un retiro espiritual de 3 días, donde hay liberación, hay sanidad emocional. Yo siempre digo, si no hay una sanidad emocional, esa persona siempre va a tender a querer apartarse, siempre va a tender a fallar. Dios siempre, antes de sanar a alguien, primero lo salvaba. Amén. Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, lo primero que le dijo, tu fe te ha salvado, ¿no? Amén. Y le dijo, ve y no peques más. Entonces, a nosotros nos da mucho resultado esto porque es una buena pregunta la que ha hecho usted, porque ¿cuántos de los pastores hemos ganado almas? Se están estabilizando y cuando de la noche a la mañana se enfrían y se terminan yendo de la iglesia y Amén. decimos, ¿y aquí qué pasó?
No es que el pastor es un mal pastor, no es que no se lo discipuló bien. Lo que pasa es Amén. que hay áreas en su vida que a lo mejor no fueron sanadas, traumas psicológicos, traumas emocionales, que Dios tiene que tratar directamente con ellos. Incluso hay maldiciones generacionales y yo tengo un estudio muy profundo respecto a esto. Por eso les dije que es una pregunta un poco comprometida porque cada pastor tiene su modo de enseñar y su perspectiva de enseñar, ¿no? Entonces, la verdad que sí, se ve mucho esto. Yo hace unos 4 o 3 años atrás comencé a hacer una investigación, un estudio por qué, por ejemplo, yo veía jóvenes que todos los domingos venían al altar a arrepentirse. O sea, Amén. venían al culto y venían a llorar. Entonces mi pregunta era como que volvieron a fallar a Dios. Entonces yo me metí en oración y le pedí a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? Entonces yo me pegué lo que dice la palabra en Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces el Señor trató conmigo y me hizo ver que hay ataduras emocionales del pasado, maldiciones generacionales que no han sido sanadas, que no han sido rotas. Entonces cuando comenzamos a trabajar en esta dirección, hemos podido ver un cambio en las vidas de los jóvenes. Ahora, por ejemplo, en las casas de amistad en Salamanca, la mayoría son jóvenes los maestros. Y yo creo que Amén. somos una de las iglesias de España, por decirlo, donde los que más trabajan son jóvenes. Y yo siempre escucho pastores que dicen que los pastores, los jóvenes les dan dolores de cabeza, que no quieren trabajar, pero aquí en Salamanca es lo contrario. Aquí en Salamanca los jóvenes, los que están más firmes, los que están más involucrados en el campo de las casas de amistad. Pero ya le digo, es una pregunta un poco buena pregunta, Comprometedora. pero nos ha dado muchos resultados y es muy amplio Amén. porque en este encuentros que nosotros hacemos no es que van a un encuentro y esas personas ya totalmente cambian. No, hay personas que a lo mejor tienen que hacer 2 o 3 encuentros porque hay áreas que en sus vidas todavía no han sido sanadas. Por ejemplo, podemos ver personas que a lo mejor en niñas que fueron violadas y tienen traumas psicológicos. Entonces no se abren totalmente, no tienen esa confianza de que Dios ya les ha perdonado. Entonces en estos encuentros realmente donde hay una sanidad emocional, una sanidad espiritual, y podemos ver los frutos nuevamente, cómo Dios ha cambiado a esas personas. Y eso es muy bonito. Me gustaría hablar otro día respecto a esto, que es muy bonito, porque me encanta Amén. hablar esto, porque yo he visto los cambios y yo he visto jóvenes que más antes no querían saber nada de la iglesia, que iban por ir y ahora son los que más firmes están en la iglesia. La verdad que Amén. es muy, muy gratificante ver cómo Dios ha respaldado, cómo Dios ha transformado las vidas de las personas y la verdad que es muy, muy, no hay palabras para describirlo, lo que Dios ha hecho en estas personas. Incluso yo puedo ver, bueno, yo les voy a contar algo personal de nuestra Amén. iglesia. Yo hice un encuentro solo de líderes, escúcheme bien, Ok. solo líderes. Amén. Y yo me pude dar cuenta que habían líderes que necesitaban sanidades que todavía no habían sido sanados. Y cuando yo hice el encuentro solo de líderes, yo vi una explosión en la iglesia, había un cambio radical. Pude ver el resultado, dije, wow. Y el Espíritu Santo me ponía, pero esto es algo personal que yo les comparto, que Amén. sería bueno hacer encuentros solo entre pastores Mm. porque hay pastores a nivel pastoral que también batallan con problemas emocionales, que batallan con debilidades y no tienen a quién contarle. Y muchas de las veces piensan que los pastores somos superhombres, que no tenemos debilidades. Y es una Amén. mentira, es una farsa. Los pastores también tienen problemas, también tienen luchas. Y yo no sé, algún día hablaré con el pastor Natán, le comentaré esto, porque un área que no se habla, es un Amén. área que no sé, como que no se comparte, ¿no? Como Sí. que decir que los pastores no les hace falta. Y esa es una de las razones por qué los pastores caen en pecado, fracasan en el ministerio, porque no se han abierto, porque no hay, no se,
no se topa estos puntos que son importantes, ¿me entiende? Amén. Porque a lo mejor como que como que lo tenemos ahí tapado, ¿me entiende? Entonces, por eso le dije, es una pregunta muy amplia y muy Amén. comprometida, pero es la verdad. Entonces, a nosotros nos ha dado mucho resultado lo que es el, los encuentros. Es la verdad que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Cómo hacemos los encuentros? Cero teléfonos, cero comunión con el mundo exterior. Y es bonito Amén. porque nadie tiene teléfono, ahí solo se va a orar, solo se va a estudiar la palabra, tenemos los cultos, tenemos las liberaciones, y hay personas que van nuevas y se admiran que las personas comienzan a vomitar, comienzan a ser liberadas, y personas que a lo mejor pensábamos que estaban bien, pero Amén. habían áreas en sus vidas que necesitaban ser totalmente liberadas, habían áreas que necesitaban ser sanadas, sanidad interior, sanidades emocionales. La verdad que Amén. es una de las áreas que nos ha dado mucho, mucho resultado. Amén, pastor. Muchísimas gracias de verdad por tremendo consejo que nos está dando, por todo lo que nos está compartiendo en esta hora. De verdad Mire, quiero que, hacer una aclaración. amén. Hay una estadística que solo en Colombia dice que más de 2.000 pastores cayeron. Amén. Solo en Colombia, las estadísticas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay áreas que no han sido sanadas. Y yo creo que soy el único pastor que está hablando de esto abiertamente. Y es Amén. algo que no se habla. Y es algo que pensamos que no, que el pastor ya lo sabe todo. Mentira. Pastores somos de carne y hueso y necesitamos sanidad emocionales. Luchamos con debilidades, luchamos con cosas que no se las contamos a nadie. Yo siempre le digo que el matrimonio en el ámbito pastoral, la mejor estrategia para que un pastor no caiga es tener confianza en su esposa. Amén. Amén. Porque todo pastor, tarde o temprano, le va a llegar la tentación. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Entonces, si no tenemos este tipo de charlas, este tipo de conversaciones, este tipo de formaciones, el pastor no sabe qué hacer. Cuando Amén. tarde o temprano viene la caída, viene el error y bueno, las consecuencias son grandes. Sí, amén. Así es, pastor. No era esa la pregunta, pero no sé ni por qué hablé esto. Dios tiene el control de todo, pastor. Tranquilo, no se preocupe, que de verdad que está siendo muy edificante para todos y de esto se trata el ministerio Pan Nuestro de cada día, porque hay muchas cosas, Amén. como usted dice, ¿no? Que por falta de conocimiento a veces Así es. perecemos. Entonces, Dios quiere advertirnos tal vez a algunas personas de algo que nos puede suceder o de que nos puede estar a punto de pasar, ¿no? Pero qué bonito que usted nos Amén. está compartiendo todo esto y qué bonito también que usted nos ha dicho de que yo pienso de que una persona herida, una persona dañada, no puede dar algo que no tiene, algo que no ha recibido. Entonces, es muy Mire, bonito. yo siempre Amén, digo algo, que nosotros damos lo que tenemos. amén, amén, Damos lo que tenemos. Entonces, en la iglesia es un hospital, ¿no? La amén, iglesia vienen eh, enfermos espiritualmente hablando, vienen personas enfermas del corazón, enfermas del alma, criticones, mentirosos, chismones, vienen de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es amén, nuestro trabajo? Sanidad emocional por medio de la palabra. amén, amén. Amén, así es, pastor, como también vemos el ejemplo del buen samaritano, ¿no? ¿Qué hizo? Que él primero se encontró a esa persona que le habían dañado, que lo habían robado, que lo habían dejado, mejor dicho, ahí tirado, y él lo que hizo fue sanarle las heridas, y Amén. eso es lo que Dios quiere que Amén. nosotros también hagamos con el que está caído, con el que tal vez se encuentra muy dañado por cosas de la vida, por cosas de circunstancias, ¿no? Que haya pasado en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Entonces, como usted dice, la iglesia es un hospital. Claro, Amén. mire, y quiero recalcar algo, hermana, cuando no hay esa sanidad, tarde o temprano eso va a salir a flote.
Amén, amén. Hay raíces de amargura, de resentimiento. Me voy de la iglesia porque no me quieren, porque el pastor no me saludó, porque hay una área que no ha sido sanada, ¿me entiendes? Y Amén, siempre tiende a decir, la persona que se va de la iglesia tiende a decir, es que veo cosas que no me gustan. amén, Y no es que las cosas que no me gustan, sino son las áreas. Y es algo peculiar porque en veces Dios mismo permite que sucedan esas cosas para que nosotros crezcamos espiritualmente. amén, amén. Si estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, cuando nosotros queremos ir a otro nivel espiritual, queremos crecer espiritualmente, Dios mismo va a permitir luchas internas en nuestras debilidades para madurar espiritualmente. Pero si yo no resisto o no reconozco mi debilidad, ¿qué es lo que tiendo a hacer? Ah, no, están en mi contra, me voy. Amén, Entonces, amén. lo más fácil es abandonar. Pero cuando yo he decidido cambiar, le dice, Señor, te entrego mi voluntad, quita todo lo que no es de tu agrado. Si yo, por ejemplo, tengo un problema de mi actitud o tengo un problema de rencor o de baja autoestima, Dios te va a mandar a probarte en tu baja autoestima Amén. para ver si realmente estoy dispuesto a cambiar. Entonces, todo depende de la perspectiva de que lo miremos, ¿no? De trabajar en esta área, porque son cosas que muchas de las veces no se habla en la iglesia, ¿no? Sí, Se amén. habla de que Dios es amor, Dios es perdón, Dios es esto, pero lo que es la área emocional de las personas, en realidad hay que trabajar mucho en ese aspecto, porque de ahí depende el crecimiento espiritual. Sí, amén, así es, pastor. Y hay una pregunta acá, pastor, que queríamos saber, ¿qué hace usted cuando uno de sus líderes es la persona que daña a los discípulos? Cuando por eso es lo que le decía, que a lo mejor Dios mismo permite para ver nuestro crecimiento espiritual. Ahora, si uno de los propios líderes es el que daña, como están preguntando, hay dos aspectos. Amén, La inmadurez espiritual del líder y la inmadurez de espiritual de la otra persona, ¿me entiende? amén, Porque muchas de las veces tendemos a victimizar, amén, tendemos a echar la culpa, tendemos de que yo soy la víctima y el otro me agrede, ¿no? Entonces, la Biblia dice que tarde o temprano todo sale a la luz, ¿no? amén, Entonces, pobre de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Y como pastor siempre tenemos que estar orando, velando, siempre que estamos enseñando, siempre tenemos que estar discipulando. Y es una de las áreas que el enemigo ha ganado un poco de ventaja, por decirlo de alguna manera, en esta cuarentena, ¿no? Que muchos se dejaron de congregar, como que se enfriaron, como que se amén, desconectaron. Entonces ahí es cuando el enemigo a lo mejor comienza a mandar dardos a nuestra mente y viene una eh, frialdad espiritual y nos resentimos por todo y en realidad debemos de ver en nuestro corazón, a lo mejor Dios permite esas cosas para que haya sanidad que a lo mejor no es tan bien delante de Dios. Amén. amén, 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 Yo pastor. siempre digo algo, hermanas, y es una buena pregunta. Yo siempre digo algo que cuando yo tengo una buena relación con Dios, yo pongo los ojos en Cristo. Independientemente de lo que me digan, de lo que me hagan, el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz del Calvario, ¿él qué dijo antes de fallecer? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando yo tengo esa perspectiva, esa perspectiva de ver las cosas, eso me simboliza mi nivel espiritual, ¿me entiende? Porque yo amén, no puedo irme de una congregación porque alguien me miró mal o porque alguien me criticó o alguien me hizo daño. Ahora, es verdad que hay personas que a lo mejor se van de la iglesia porque alguien o algún líder les hizo daño, pero esa persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Ahora, amén, cuando yo pongo los ojos en Cristo, en realidad no me debe ofender lo que me hizo el líder porque yo no voy a la iglesia a poner los ojos en el hombre, sino en Cristo. amén, amén. No sé si quedó contestada la pregunta. Amén, sí, pastor, quedó bien.
Pastor, también hay otra pregunta y es, ¿por qué hay líderes en la iglesia que no quieren servir? ¿Serán ellos discípulos o no? Que no quieren servir. Que no quieren servir. Volvemos a lo mismo, áreas que a lo mejor tienen que ser sanadas, porque cuando yo realmente tengo una íntima relación con Dios, yo voy a querer trabajar en el ministerio en lo que Dios me mande. Entonces, cuando no tengo esa disposición, es porque en realidad no tengo una relación con Dios. Amén. Pero entonces, Porque cuando yo tengo una relación con Dios, yo voy a estar dispuesto a lo que Dios me diga. pero entonces, ¿estos líderes serían discípulos o no serían discípulos? Serían discípulos, pero falta de madurez espiritual. Yo podría decirlo, por ejemplo, si yo le preguntara, ¿Judas fue discípulo o no fue discípulo? Fue discípulo. Fue discípulo, pero le Amén. falló. Amén. Entonces, hay discípulos que van a fallar. Amén. O hay discípulos que no van a obedecer. Amén, así es, pastor. De verdad que para nosotros es muy importante el tener este conocimiento, porque a veces, como usted dice, no queremos que las personas crezcan, que las personas puedan desarrollar los talentos, los dones que el Señor Jesucristo les da, pero muchas veces no nos fijamos en que esa persona primeramente tiene que sanar, primeramente tiene que Efectivamente. ser sanada para poder dar esos frutos, porque si no es como que estamos invirtiendo algo en vano porque no estamos dando a la clave, al problema, no estamos dando a la raíz, ¿no? Entonces, Amén, así es. qué importante En el libro de Amén. Romanos dice, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces, cuando yo entiendo este versículo, una crítica me va a ayudar para bien. Amén, amén. ¿Me entiende? Entonces, pero bueno, eso es cuando ya ha habido una sanidad, cuando ya estás en otro nivel espiritual, no te entretienes con el chisme, no te entretienes con la crítica, al contrario, oras por el prójimo y dices, bueno, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero cuando no ha habido una sanidad emocional, se entretiene con la crítica y tiende a vitaminizar y dices, wow, es que me hacen daño, aquí no me quieren, porque hay falta una sanidad emocional. Amén. Sí, yo creo que cuando estamos faltos, como dice usted, pastor, de esta sanidad, tendemos a echarle la culpa a todo a nuestro alrededor para ocultar, o sea, Efectivamente, como para ocultar que en realidad el dañado y el del problema soy yo. Siempre sería yo. efectivamente. Amén. Amén, amén, pastor. También acá hay otra pregunta que queríamos saber. ¿Por qué hay discípulos que se creen más que los líderes y luego son los mismos líderes que causan tropiezos? Porque hay líderes que se crecen más. Bueno, ya lo hablé hace un momento. Se nos olvida que si fuera de Dios no somos nadie. Amén. Su palabra dice que fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, yo pienso que a toda persona le pasa eso, ¿eh? Yo pienso que a todos, tarde o temprano, nos va a pasar, se nos va a subir a la cabeza, pero viene el Espíritu Santo y nos baja. Acuérdense que Él dice Amén. que al humilde lo mira de lejos, y al que se exalta lo humilla, y al que se humilla lo exalta. Amén. Entonces yo pienso que tarde o temprano Dios va a tener que tratar con todos nosotros en esa área, porque todos cometemos esos errores. Yo lo digo por experiencia propia, cuando recién empecé como pastor y empecé el crecimiento, como que se me quiso subir a la cabeza. Y vino el Espíritu Santo y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, wow, es verdad, no soy yo, eres tú. Amén. Amén, así es. Y pastor, ¿qué pasa cuando el discípulo daña al líder que lo está guiando? Cuando es al contrario. Volvemos a lo mismo, el líder falta de madurez espiritual. Porque supuestamente el líder es el maestro Amén. y supuestamente debería estar en otro nivel espiritual. Mire, el mayor líder de la historia fue Jesucristo y él nunca se dejó dañar por nadie. Amén. Entonces,
siempre, siempre, y yo quiero dejar esta palabra a alguien que me esté escuchando, siempre que alguien que tú sientas que te ha herido, si eres líder, si eres copastor, si eres cualquier líder de algún departamento que desempeñas, nunca dejes que te dañen porque a Jesucristo ya lo dañaron por ti. Amén. Entonces, yo nunca me puedo ofender más que Jesucristo. Mire, yo le voy a contar algo personal. Amén. Hace años yo tuve como pastor problemas en la iglesia, estuve a punto de dejar la congregación, de entregar la licencia, estuve muy dañado, hubo unas personas que ya no están en la iglesia que se me metieron con mi familia y lo peor que yo puedo, no tolero es que se metan con mis hijos o con mi esposa. Entonces yo estaba decidido a entregar mi licencia, he decidido a irme y cuando yo iba de transcurso de mi casa a la iglesia, el Espíritu Santo viene y me dijo, ¿quién es más importante, tú o yo? Entonces yo le dije, pues Señor, tú. Amén. Dice, a mí me crucificaron, a mí me pusieron una corona de espinas, pero yo lo di todo por amor a ti y a ti por una crítica lo quieres abandonar. Entonces yo comencé a llorar y le dije, Señor, es verdad, perdóname, tienes toda la razón. Entonces llegué a entender que lo que a mí me está pasando, Jesucristo ya pasó por ahí. Amén. Entonces, cuando yo entiendo desde esa perspectiva, yo voy a orar por el prójimo. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y en realidad el Señor me manda a que ame a mis enemigos, Amén. Amén. porque amar al que me ama es fácil, pero amar al que me hace daño, eso no lo hace cualquiera. Amén. Y el Así mandato es. en realidad es ese. Amén, Amén. amén, así es, pastor. De verdad que esto ha sido muy edificante, pastor. Ya se nos ha llegado la hora, el tiempo, Amén. pero queríamos nosotros, pastor, y bueno, toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, queríamos que usted nos diera una conclusión de todo lo que es este tema, o sea, de qué usted nos aconseja como pastor para que nosotros podamos crecer, comenzar a, o sea, ¿cuáles serían sus consejos básicos para que nosotros comencemos a discipular y podamos ser esos buenos discípulos? Yo pienso en primer lugar que para ser un buen maestro debemos ser un buen imitador de Cristo. Amén. Entonces, cuando yo imito a Jesucristo, voy a obedecer el mandato de Jesucristo, porque en realidad no obedezco al pastor, no obedezco a mi superior, estoy obedeciendo un mandato que viene directamente del reino. Entonces, cuando el Señor dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, Él estaba diciendo que cuando yo entiendo que Él me escogió a mí para discipular, es un privilegio. Amén. Independientemente cómo, cómo me traten o haya discriminación, me da igual, yo estoy cumpliendo una función. Mi función es discipular, ya independientemente si la otra persona lo acoge o no lo acoge, porque dice la palabra que nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Amén. Entonces, yo hago lo que a mí me tocó hacer en este tiempo. Ya otro vendrá cuando yo ya no esté y va a desempeñar la función. Pero mientras estemos aquí en la tierra y Dios me manda una función de discipular, yo pienso que debemos hacerlo con el mayor anhelo, con el mayor ahínco, que no hay nada más hermoso ganar almas para el reino de los cielos. Amén, pastor. De verdad que damos gracias a Dios que nos permite este día compartir con usted esta gran enseñanza. Creo que nos ha quedado muy claro todos los puntos que hemos tocado en este día. Esperamos que Amén. sea de gran bendición tanto para nosotras ha sido de gran crecimiento y así esperamos que sea para todas estas personas que nos están viendo, los líderes, pastores, que esto sea un paso para avanzar más, saber qué es lo que está frustrando el crecimiento, porque esto frustra el crecimiento tanto personal como de la iglesia también y como Amén. líderes. Entonces, para que Dios sé que está haciendo grandes cosas por medio de estas plataformas que nos permite poder Amén. comunicar esta información que tal vez no todos la tenemos, pero Dios tiene a personas, Amén. pastor, está usando personas como usted para transmitir estas enseñanzas tan grandiosas que el día de hoy tenemos. Amén. Amén.
Amén, amén, así es, hermana Heidi, así es. Bueno, pastor, vamos a dar finalizado lo que es el pan nuestro de cada día y muchísimas Amén. Gracias a gracias una vosotras. vez más, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por unirse con nosotros para compartir la palabra del Señor. Amén. Como dice mi hermana Heidi, sabemos de que esto ha sido para edificación de cada uno de nosotros, porque es palabra viva, palabra de nuestro Señor Jesucristo y sabemos de que Dios no lo, o sea, Dios no lo hace con el fin de destruirnos, de hacernos sentir menos, no, lo hace con el fin de que nosotros podamos también cumplir ese propósito por el cual Amén. estamos acá, amén. Entonces, pastor, queríamos que Amén. usted nos regale una oración para dar finalizado esta enseñanza. Amén. Amén. Pues bueno, yo quiero felicitarles también por el programa que estáis haciendo. La verdad que eh, el pastor tiene muy buenas líderes que están desempeñando una buena labor y está siendo de mucha bendición a todas las personas que llegue este mensaje. Yo les felicito de todo corazón. Gracias, hermano Dilberto, por la oportunidad que nos ha dado de compartir la palabra y sigan adelante que estáis haciendo un buen trabajo. Bueno, vamos a ser Amén, gloria a despedidos. Dios. Un saludo a todos los que se han conectado, que el Señor me los bendiga y espero que haya sido de bendición y como siempre digo, toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Amén. Jesucristo. Gracias te damos, Padre Cierra Celestial, tus ojos, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta plataforma, poder compartir esta palabra en esta tarde, Señor. Bendecimos la vida de nuestras hermanas, Señor, de nuestro pastor Edilberto Mendoza, Señor, allí en Barcelona, Señor. Bendice su congregación, su iglesia, Señor. Abre las ventanas de los cielos, manda el avivamiento que están clamando, Señor, para esa ciudad, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que son los últimos tiempos, Señor, pero también creemos, Señor, que viene un avivamiento sin precedentes, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, por estas jóvenes que has puesto ahí, Señor, para ayudar a su pastor, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Multiplícale 7 veces más que a mí, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, que el Señor me los bendiga. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder haber estado con vosotras esta hora y habrá alguna otra oportunidad y que Dios me los bendiga. Están invitadas a Salamanca algún día que quieran venir a conocer. Les va a encantar Salamanca. Que el Señor me Amén. las bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Pastor, le pedimos que por favor no se vaya. Vamos a despedir el programa, pero por favor no se vaya. Damos gracias a Amén. Dios, pastor, por tenerlo aquí, por el privilegio de poder compartir con usted y a todas las personas, a los hermanos, amigos que nos ven. Les deseamos que esta semana sea de gran bendición. Recuerden que mañana también tenemos nuestro pan nuestro de cada día. Los esperamos. Que Dios me los bendiga. Amén, bendiciones. Amén. Dios los bendiga.